Quiero empezar diciendo algo que muchas veces yo creo que sin darnos cuenta se convierte en un obstáculo cuando nosotros leemos la palabra de Dios o leemos las cosas que Jesús nos dijo. Porque asumimos muchas veces que como Jesús es Dios y Él se hizo hombre, cuando Él dice algo es como que Él lo dice porque es algo que Él puede hacer, porque es algo que Él puede asimilar, pero que es algo que Él sabe que nosotros no podemos procesarlo de la misma forma que Él. Por ejemplo, ¿no? Leemos que Él dijo que debemos de amar a nuestros enemigos y debemos de perdonarlos. Entonces nosotros decimos, claro, Jesús lo dice porque pues Él es Dios o Él es el Hijo de Dios y Él en la cruz perdonó a sus enemigos, ¿no? Entonces es algo que Él puede hacer y porque es Jesús y Él puede hacerlo. Pero yo, no, Él tiene que entender que este tiene que ser para mí un gran proceso y algo que me va a tomar años, algo que seguramente no. Entonces siempre hacemos una diferencia, no sé si te pasa, que hacemos una diferencia entre las cosas que Jesús dijo y no las tomamos como que realmente son para nosotros, sino que las tomamos como que Él puede hacer estas cosas y es lo que Él quiere que nosotros hagamos, pero a que se haga una realidad, lo tomamos de una forma errada. Por ejemplo, es como si, no sé cuántos de ustedes saben quién es Usain Bolt, ¿no? El jamaiquino que es corredor de récord de 100 metros, 200 metros, creo que los 100 metros los hace en 9 segundos algo, ¿ok? Y entonces es como si viniera Usain Bolt a mí y me dijera, Gustavo, tienes que correr 100 metros y tú puedes llegar a los 10 segundos, ¿no? Y la marca debería ser 10 segundos. Entonces así lo recibo. Claro, tú lo dices porque tú eres Usain Bolt y tú puedes correr, pero yo me demoraré el doble que tú. Y a veces así tomamos las palabras de Jesús. Como que Él nos dice algo, pero Él pone la valla demasiado alta, entonces de alguna forma como que las cosas que Él nos dice son para Él, pero no tanto para nosotros. Pero si pensamos así, nos equivocamos, nos equivocamos. Porque, volviendo al ejemplo del corredor, Usain Bolt vendría a mí y me diría lo que yo debo correr, pero sabiendo que es lo que yo puedo hacer. O sea, Jesús nunca nos va a decir algo que Él no nos va a poder capacitar de vivir, porque si no, ¿qué estaría haciendo? Si no, nos estaría pidiendo cosas imposibles, si no, nos estaría pidiendo cosas que no tienen sentido. Y pensamos en esto, y sobre todo en esta área que vamos a tocar esta noche, que es el área del poder confiar en Dios, creer en Dios para nuestro sustento. Y otra vez, claro, pues Jesús tenía fe y Él tenía fe en Dios y tenía fe en que pues su Padre siempre le iba a suplir y Él podía multiplicar el pan y multiplicar los peces. Y si Él necesitaba algo de dinero, mandó a Pedro a que pescara y había una moneda dentro del pez. Claro, Jesús nos puede decir que Él puede confiar en el sustento porque Él es el Hijo de Dios y puede hacer todo. Si piensas así, estás equivocado. Si pensamos así, entonces lo que Jesús nos dice, entonces no leamos nada, porque entonces nada tiene sentido. Pero recordemos que Jesús se hizo 100% hombre. Así que yo estoy seguro que ¿dónde nació Jesús? No nació en una clínica, no sé cómo, no es 5 estrellas, ¿no? En 5 cunas, no sé cómo se dice en las clínicas tops, ¿no? Jesús no nació en una clínica, en la clínica Delgado, ¿no? Ahí en una suite. Jesús no, su familia no era necesariamente una familia pudiente, sino todo lo contrario. Dice la Biblia, aquellos cuando vinieron, que cuando María iba a dar a luz, no encontraron un lugar donde hospedarse.
No encontraron un lugar donde hospedarse, no había forma de que ellos pudieran cubrir un lugar donde pudieran hospedarse, y lo que ellos podían no lo encontraron, así que al final tuvieron que irse a un lugar donde están los animales, donde duermen los animales, y ahí arrimarse y buscar y dar a luz, ¿no? En un lugar completamente pues sin doctores, sin enfermeras, sin nada de esto. Ahora, la Biblia nos dice, ¿no?, que ellos no venían pues del mejor barrio de Jerusalén tampoco. Eso han estado tocando, creo, los preadolescentes los domingos, ¿no?, acerca de Jesús, dónde vivía y cuál era su estado económico. Así que me imagino que él muchas veces, primeramente también la Biblia nos dice que vivieron como extranjeros en Egipto, ¿no?, porque se tuvieron que ir para que no lo matara Herodes. Y viviendo los que hemos vivido en el extranjero, sabemos que no necesariamente todas las cosas son como en tu propio país. Las posibilidades de trabajo, el idioma, el que tú seas extranjero, ¿no? Y no es necesariamente igual. Y muchos venezolanos seguro que están viviendo en Perú entienden de esto. Así que Jesús tiene que haber crecido viendo seguramente el área también económica de sus padres, viendo si José tenía lo suficiente, viendo si sus padres siempre tuvieron lo necesario para darle todo a Jesús, o si tuvieron escasez, si María alguna vez decía, ¿saben qué? Vamos a tener que comer lo mismo porque no hay, porque tenemos que repetir, porque todavía no nos pagan, etcétera, etcétera. O sea, Jesús cuando habla, y él empezó su ministerio a los 30 años, recuerden, él no habla pues desde un escritorio, él no habla, como decía, él no habla pues desde arriba, hablando a todos los terrícolas y a los discípulos, diciendo, discípulos, ustedes vivan así, porque yo soy Jesús. No. Jesús sabe cómo es el hombre, ha tenido 30 años para conocer cómo es el hombre. Por tanto, las palabras que él dice, que son palabras espirituales y son espíritu y son vida, no las dice para que nosotros las pensemos y digamos, bueno, pues Jesús, tú sí puedes, yo no. Son cosas que tú puedes hacer o que esperas, pero es porque tú eres Jesús. Pero eso de perdonar, eso de amar, eso, ¿no?, etcétera, cualquier otra enseñanza que dio Jesús, de llevar la milla extra, como dice, ¿no?, la carga extra, eso de dar, eso, claro, tú eres Jesús, tú puedes hacerlo, pero no nosotros. Y vemos que Jesús dijo que no deberíamos de estar ansiosos por lo que comeremos, por lo que beberemos o por la ropa que vamos a vestir. Entonces, si yo estoy ansioso por esas cosas, quiere decir que yo estoy pecando, porque Él me dijo que no lo esté. Y en Mateo 6 nos lo dice. Si puedes ver en tu Biblia, yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer todos los versículos juntos. Mateo 6, del 25 al 32. Y lo que digo no es porque uno tiene que pretender ser un supercristiano, no, sino si Jesús viene a mí y me dice que yo viva de esta forma, no es porque Él puede vivir de esta forma, sino es porque Él a mí me puede dar la capacidad o me da la fe por medio de su palabra para vivir de esta forma. Porque muchas veces leemos la Biblia y pensamos pues que es un sueño lindo, es una utopía vivir así, pero no. Si Él lo dice es porque debería ser algo real en sus discípulos. Mateo 6, 25 al 32. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa?
Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan en el fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y otra vez, son las palabras de Jesús, y muchas veces leemos y decimos, claro, pues Jesús, lo que pasa es que tú no conoces lo que tú no sabes que yo tengo 3 hijos, tú no sabes que yo tengo 2 hijos, tú no sabes que yo tengo un hijo, tú no sabes que yo vivo acá en Perú, tú no sabes que mi esposo esto, tú no sabes. Inmediatamente sale la incredulidad, inmediatamente salen las excusas, inmediatamente sale todo para decir, claro, Jesús, como tú eres, tú crees en el Padre con todo. Pero yo, ¿qué es el afán? El afán es un pensamiento que atormenta, que lleva a la mente de aquí para allá, que perturba nuestro gozo en Dios y apaga nuestra esperanza en Él. El afán interrumpe nuestro sueño e impide que disfrutemos de las personas y de lo que Dios tiene para nosotros. Y Jesús dijo que nuestra vida tiene que ser diferente a la vida de los incrédulos que corren detrás de estas cosas. Y Dios dice, si Dios se preocupa de las aves y de las flores y las viste y flores que dice que mañana van a ser echadas en el fuego, ¿por qué? Él no se preocupa más de ustedes. Ustedes deberían de vivir despreocupados. Y otra vez, tu mente dice, pero es que la Biblia es como un libro de fantasía, porque esto es imposible. Si Dios supiera todas las cosas que yo tengo, las bocas que tengo que alimentar, si Dios supiera esto. Pero Dios quiere que tú y yo no nos caractericemos por el afán, sino nos caractericemos porque somos personas que tenemos fe en Dios, que podemos confiar en Dios para nuestras necesidades, ¿no? Tu salario, el trabajo, tiene que todo eso venir a ser Dios, ¿sabes qué? Tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, yo te pertenezco a ti y tú me has dicho que yo debo de tener este corazón. Y tú me has dicho que yo debo de tener esta actitud. Señor, llévame a que esto sea una realidad, ¿no? Y él empezó diciendo, por tanto, cuando empezamos a leer, pero esto viene del versículo anterior, del versículo 24, donde Jesús pone el dedo y él dice, nadie puede servir a 2 amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. No se puede servir a Dios y al dinero. Y muchas veces es nuestro problema que estamos sirviendo al dinero y no a Dios. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Las Escrituras nos enseñan que debemos de aprender a vivir por fe. Dice que el justo por la fe vivirá. Yo creo que la fe, podemos decir que tenemos fe en Dios, podemos decir que creemos en Dios, pero yo creo que la fe realmente viene a descubrirse, venimos a descubrir nosotros si la tenemos cuando la podemos aplicar a nuestro sustento. Cuando ahí realmente tenemos fe en nuestro sustento. Ahí se muestra que tenemos verdadera fe. Hebreos 11 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es tener una confianza de que algo va a pasar antes de que suceda. Es mi confianza de que voy a tener lo que necesito, aunque ahora no lo tengo. Es una certeza en el carácter de Dios, sabiendo que si aún yo no veo de dónde o la solución a mi sustento, Dios sí la ve. Dios sí la ve. La fe viene porque yo sé qué es lo que Dios quiere que yo haga, es porque yo debo de obedecer a lo que Él quiere que yo haga y es que debo de confiar en que Él hará lo que yo no puedo hacer. Dios hará lo que yo no puedo hacer. Y no es una fe ciega porque, como dice la Biblia en Romanos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe, mi fe está basada justamente en estas palabras que dijo Jesús. Estas palabras que dijo Jesús puedo memorizarlas, imprimirlas, repetirlas. Si el enemigo le gusta atacarme con ansiedad, si el enemigo le gusta atacarme con dolor, tengo que agarrar estas palabras, tengo que leerlas, releerlas, subrayarlas, memorizarlas, hasta que pueda sentir que mi corazón cree, que mi corazón tiene fe, hasta que, aunque la fe sea pequeñita, pero puedo confiar, Dios. Tú has dicho esto, Jesús, tú has dicho esto, Dios. Tú no mientes, tú no eres hombre para que mientas, como dicen, hijo de hombre para que te arrepienta. Por lo tanto, no puedo decir simplemente tengo fe, sino tengo que escuchar la palabra, escuchar. No solo con estos oídos, es el problema, es como que si mi corazón tuviera oídos también, pero mi corazón ha estado acostumbrado a escuchar la voz del hombre, mi corazón ha estado acostumbrado a escuchar la voz de las circunstancias, por lo tanto no reconoce todavía la voz de Dios. Entonces tengo que repetirla, perdón. Tengo que repetir hasta que mi corazón se abra y pueda escuchar y recibir la palabra de Dios y pueda poner mi fe en ella. Que si Jesús lo dijo, Él lo dijo para mí. Y no es una utopía, no es un sueño. Él quiere que mi vida se caracterice por sus palabras. Que como dice, las demás personas, los que no conocen a Dios, viven y mueren por esto, viven y mueren por el sustento, por el tener, por todo esto, pero dice, ellos buscan todas estas cosas, pero el discípulo de Jesús no vive así, no vive así. Y esa fe requiere que obedezca, esa fe requiere que yo confíe y dé pasos de obediencia. Y esto lo vemos que es la forma en que Dios muchas veces trabaja por medio de su palabra. Él dijo que los muros de Jericó iban a caer, pero antes de eso Él dio instrucciones al pueblo de Israel, que caminen y que el último día dieran 7 vueltas. Los muros cayeron, pero después de que el pueblo de Israel marchó. Naamán fue sanado de la lepra también. Dios hizo un milagro en su vida, pero no fue hasta que después que él obedeció y que le dijo, sumérgete 7 veces en el río. Y Naamán dijo, pero ese es un río cochino, nosotros tenemos mejores ríos. O sea, la lógica de uno dice, Dios, tu forma no es la mejor forma, déjame yo crear una mejor forma. Pero sus siervos le dijeron, pero Naamán, obedece, pues ¿de qué te cuesta si el profeta te hubiera pedido algo difícil, no lo harías? Mira, te ha pedido algo fácil, obedece, sumérgete. Y dice que cuando él se sumergió 1 vez, 2 veces, si te das cuenta, si habían otra gente ahí mirando a la orilla del río, la gente diría, ¿qué hace qué es ese necio? ¿Qué está haciendo? Se está sumergiendo en un río que es sucio, un río que ni siquiera es agua limpia, transparente. La gente lo mirará y dice, ese hombre debe estar loco bañándose en el río. Pero no estaba loco, estaba siendo obediente. ¿Sabes qué? A veces por ser obediente vas a parecer loco también tú. ¿Cómo estás haciendo eso?
¿Cómo estás dando cuando tú necesitas? ¿Cómo estás regalando cuando más bien tú deberías de cuidarte en tener tú? Puedes parecer loco, pero estás siendo obediente. Jesús envió a este ciego al estanque de Siloé a lavarse. Le dijo, anda, lávate en el estanque de Siloé, y fue sanado, pero tuvo que obedecer. Y como dije hace un momento, Jesús le dijo, anda a pescar, vas a encontrar dentro de un pez el pago del tributo. Y Pedro fue, obedeció y lo encontró. Por eso, hablándole a la iglesia, ¿no? El diezmo y la ofrenda es un asunto de obediencia. Nadie tiene que estar llamándote para que des tu diezmo. Si Dios te ha bendecido, es algo que tú lo haces. ¿Por qué? Porque queremos que Dios nos bendiga. Sin obediencia, ese es el asunto. Así que mi pregunta es, si de repente no estás recibiendo, ¿habrá algo que Dios te está pidiendo que obedezcas? ¿Habrá algo que Dios te está pidiendo que obedezcas? Así que la bendición vino porque la fe es obediencia. La fe es obediencia. Y como dicen ahí, es cierto, podemos confiar en Dios y en sus palabras. Pero también Dios no hace todo. Dios pide nuestra parte. Dios pide que tengamos fe en Él. Y nuestra fe no es una fe que es para cantar. Yo creo en Dios, yo creo que Él es esto, yo creo que la otra, esa fe es fácil. No, es una fe que obedece. Y sabes que una vez que tú crees en la palabra de Dios, la crees, como decía, ¿no? De repente la tienes que repetir y rememorizar y repetir hasta el cansancio, hasta que tu corazón pueda escuchar, porque tu corazón ha estado acostumbrado a escuchar otras voces, y tenemos que autoeducarnos y creer. Y una vez que tú crees y que estás siendo obediente a lo que Dios te dice y estás cumpliendo con Dios, ahí el resto, lo que te toca después es confiar que Dios hará su parte. Confiar que Dios hará su parte. Siempre que hablamos de fe, tenemos que conocer a aquel que nos está pidiendo que confiemos en Él. Siempre tenemos que conocer al que nos está pidiendo nuestra confianza. Si alguien que no conoces viene a venderte algo y tiene un contrato y te dice, mira, ¿sabes qué? Estas letras chiquitas no las lees, o este contrato tiene más páginas acá que no necesitas leerla, nada, simplemente pon tu nombre, tu DNI, ¿tú firmarías? No firmarías porque no conoces a esa persona, no puedes confiar en esa persona. Pero si viene alguien de confianza y te dice, mira, ¿sabes qué? Firma, he revisado todo y está bien, esto es a tu favor, estás en tu contrato, que de repente tu contrato de alquiler y tú no sabes muy bien y tú le pides ayuda a alguien que sabe de contratos y te dice, mira, ¿sabes qué? Sí, firma nomás porque este contrato está bien hecho y más bien está a tu favor, así que firmas. ¿Tú qué haces? Firmas. Porque confías en esa persona, que esa persona sabe más que tú, que esa persona está a tu favor. Y esta es la razón por la cual la confianza y la obediencia a la palabra de Dios están fuertemente arraigadas en el conocimiento del carácter de Dios y de cómo Él ha obrado conmigo en el pasado. A ver, te voy a hacer una pregunta y te voy a dar tiempo para que contestes, ¿ok? A los que están ahí en Facebook y en Instagram. ¿Dios ha sido fiel contigo en el pasado en cuanto a la provisión? Pregunta. ¿Dios ha sido fiel contigo en el pasado en cuanto a la provisión? ¿Qué te ha demostrado Él
en su carácter. Ahí están poniendo, Spring pone manos alzadas, ¿no? Sí, dice Rebeca, amén, lo hemos visto. Siempre, dice Cecilia. Emily dice sí, hasta en abundancia. Eloísa dice sí. Daniel dice amén. Susan dice también que sí. Dios siempre ha sido así. El Pili, gloria a Dios, Pili dice sí. César dice todo el tiempo. Susan dice siempre. María dice siempre en abundancia. Pedro Taipe dice sí. Katy C dice sí. Juan Carlos dice sí, también está en Facebook. Susan Elizabeth dice, habla de su fidelidad. Angie dice sí. Vilma dice siempre. Milagros dice cada día hasta hoy ha sido fiel. Luis Ángel siempre desde que lo conocí. Diego Arroyo dice sí. Carlos Salcedo dice amén. Salinar Bajo, estoy leyendo los nombres, no dice siempre. Soldado Raúl dice amén. Macabilca dice siempre es fiel. Lisi dice en todo tiempo Dios es bueno. Luis Estefano dice siempre. María Esther dice siempre. Mi hermana Marta Goyoneche, que ha caminado con el Señor quizá más añitos que la mayoría acá de los jóvenes, no dice también siempre. Mari Terrones dice sí. Entonces una pregunta, o sea, todos ustedes están locos entonces, ¿no? Somos un grupo de locos entonces. Todos estamos mal de la cabeza, ¿no? Todos hemos puesto nuestra confianza en Dios, en un Dios. Algunos de nosotros nos tendría que haber fallado, ¿no? Pero yo creo que el testimonio de la mayoría, si se dan cuenta, es que sí. Y eso es lo que necesitamos recordar en esos momentos de espera. Porque a veces nuestra fe es probada, dice, nuestra fe es probada. O sea, esta palabra no quiere decir que tú, vamos a decir, siempre pues comes, ¿no? 5 tenedores, 3 estrellas Michelin. Tú siempre comes lo máximo, pero sin embargo tienes abundancia. Pero hay hermanos que pasan por necesidad. Pero aún en la necesidad Dios es fiel. Y como compartí una vez, muchas veces la culpa no es de Dios, sino la culpa es de los intermediarios, ¿no? Si Dios me puso en mi corazón que te diera una ofrenda porque Dios sabe que tú no tienes y a mí se me pasó, yo vi algo en la calle y me gasté el dinero, todo. El problema no fue Dios, el problema fue el intermediario que no ha prestado mucho oído a Dios. Y así muchas veces es. En medio de la necesidad, Dios es fiel. Así que, como decía, lo voy a repetir, nuestra confianza, nuestra fe y confianza en la palabra de Dios están fuertemente arraigadas en el conocimiento de su carácter y de cómo Él ha obrado en el pasado. No lo olvides, no lo olvides. A veces vivir en fe es esperar y darle a Dios la oportunidad de actuar. Y la fe bíblica es esto, la fe bíblica no es Dios, provéeme y esperas que te caiga del cielo un balón de gas y 1 kilo de carne y un pollo. No. La fe está basada en que Dios va a proveer, pero en que seguramente Él requiere de nosotros obediencia a su palabra. Entonces Dios dice, haz lo que tú debes hacer, obedece y yo me encargaré del resto. ¿Cómo tú puedes estar seguro de que Dios te sostendrá? ¿Cómo tú puedes estar seguro? Pues es esa confianza en Él, es esa confianza en su palabra, en lo que Él nos dijo. Él dijo, si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué tienen tan poca fe? Y hemos visto sobre todo en este tiempo, hermanos, en este tiempo hay tantos testimonios de la bondad de Dios, en este tiempo que no ha habido trabajo, en este tiempo que ha habido cuarentena, tantos testimonios. ¿Sabes qué?
cuenta los testimonios, habla los testimonios, porque hay gente que necesita oír testimonio, hay gente que necesita oír que tú crees en un Dios que cuida, que tú crees en un Dios fiel, que tú crees en un Dios que sobrenaturalmente provee para sus hijos. Es como decir, hay huérfanos que necesitan oír que tú tienes un padre y que ese padre está dispuesto a adoptarlos a ellos si ellos lo desean. Así que testifica, no te canses. El diablo no le gusta esto. Al diablo no le gusta que tú testifiques de lo que Dios hace en tu vida. Por eso en Apocalipsis, esto es tremendo, pero en Apocalipsis por eso dice que ellos le han vencido al diablo, hablando del diablo, ellos le han vencido por la palabra, por la sangre de Jesús, dice, primeramente, y por la sangre de Jesús le vencemos. Luego dice, por la palabra del testimonio de ellos. El diablo quiere que tú estés callado, que no le cuentes a nadie, por la palabra del testimonio y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Eso es lo que dice. Amén. Así que animémonos, hermanos. Y sí, sabemos que hay mucha gente alrededor que están quizá en necesidad, que están padeciendo. Y tú eres ese intermediario, tú eres ese camino de bendición, tú eres esa muestra a ellos tangible de quién es Dios. Así que ayuda, pero testifica también. Testifica que si tú tienes para ayudar en este tiempo, es porque Dios te ha bendecido para eso. Amén. Así que espero que esta palabra les anime, hermanos, y podamos juntos poner nuestra fe en Dios, obedecer y esperar que Dios haga su voluntad. Amén.